Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a De Profundis y las Musas. Los saluda Nayeli García, siempre gustosa de poder compartir este espacio con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque es el último en el que trataremos el tema del clasismo y la música. Y vamos a cerrar este tema con broche de oro, así que acompáñenme en No es música agropecuaria, es tu clasismo. Igual que siempre vamos a dar un poquito de contexto sobre por qué quise hablar y dejar para el final este tema, porque pues si bien creo que podría haber sido contextualizado con cualquiera de los otros conceptos o análisis que hice anteriormente, quería dejar la música regional mexicana al final porque me parece que es su apodo, este término de música agropecuaria, es la expresión máxima del clasismo mexicano a través de la música. Y es muy curioso porque se manifiesta justamente en un género propio de nuestro país y el término en sí a mí no se me hace que por sí solo sea grosero, pero la connotación que le dan y la forma en que lo contextualizan en memes y así es demasiado despectiva. Entonces esta es la razón principal por la que quería dejarlo al final, porque pues ya conocimos un poco de Bourdieu y sus conceptos, el hábitus y la cultura legítima y todo eso, o sea, como que ya tenemos suficientes conceptos para ir entendiendo como un término como este de música agropecuaria pues es muy despectivo, es muy clasista y también pues aporta al discurso de la élite para violentar a las clases más vulnerables. Básicamente esa es la razón. Y pues bueno, vamos a comenzar primero explicando un poquito qué es este término. Y bueno, en México muchas personas usan el término de música agropecuaria despectivamente contra géneros musicales que se asocian con las personas que trabajan en el campo. Principalmente creo que este término se asocia con la música regional mexicana, especialmente con la banda y los corridos. Y bueno, esta ocasión no quiero como leer muchos comentarios ni notas, porque si bien encontré muchísimas notas, comentarios y hasta, ¿cómo se llaman? Como artículos de opinión donde hablaban de por qué la música regional mexicana era para nacos, ay, cómo odio esa palabra, pero bueno, así se denominaba, aunque encontré mucho de eso, no es algo que quiera resaltar ahorita porque el análisis que yo quiero hacer es más sobre ya porque una de las tantas razones por las que se usan estas armas o estos términos violentos para desprestigiar a los otros y por qué lo hacen incluso en los gustos, en algo que debería pues no ser cuestión de risa ni de burla ni de nada. Y obviamente lo vamos a ligar con Bourdieu, y es que él de hecho sí dio una pequeña reflexión sobre por qué la gente a través de, por ejemplo, la falsa distinción yo diría, y todo esto de la cultura legítima busca desprestigiar a las clases vulnerables, y la razón es muy, muy simple. Y para Bourdieu y para mí, claramente, porque estoy de acuerdo, el rechazar a otros de esta forma, el violentarlos y agredir sus gustos o su forma de vestir o no sé, sus modales, cosas así, esto tiene el sentido, tiene una lógica y básicamente es el principio humano de prevalecer a otros. La discriminación tiene su lugar en ese principio o en esa característica en el ser humano, que básicamente es prevalecer por encima de los demás a través de todos los medios posibles. Por eso es muy curioso que decía, no usan la música, usan la moda, usan, la cultura, usan diferentes medios y armas para discriminar y para prevalecer, obviamente. En este sentido, pues tenemos la reflexión de que toda esta gente culta o esta gente que se burla de, por ejemplo, la música regional mexicana,
tienen la necesidad de sentirse diferentes a las personas que sí disfrutan este género, pero no solo eso, también tienen la necesidad como de demostrar una posición privilegiada, una posición que puede ser fantasiosa, porque muchas veces las personas que agreden a las personas que disfrutan este género regional, que les gustan los corridos o así, muchas veces la gente que va en contra de eso o que es muy agresiva para criticar estos géneros ni siquiera pertenece a la clase dominante, sino que quiere pertenecer, pero no lo es. Entonces, en su mente idílica, tiene que mantener un privilegio que para él no existe, para las élites sí, pero para él realmente no existe. Y por eso, para mantener este privilegio, pues es agresivo con cualquier forma de expresión artística que no se acople a lo que es concebido como legítimo. Así pues, descalificar cualquier expresión que esté fuera, digamos, de lo que se considera intelectual, pues es una forma de conservar el status quo de todas estas personas. Si bien ya dije que no iba a leer muchos comentarios ni notas, sí hay algo que quiero decir, y es que me encontré en un foro una respuesta muy agresiva, muy violenta en contra de la música regional mexicana, pero también contra otros géneros. Y voy a leer un fragmentito así que fue el que más me sorprendió. Dice, los géneros populares bailables siempre han cautivado a la gente ignorante, de bajos recursos, que busca diversión y aparearse generalmente bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, la salsa, la bachata, el merengue y demás géneros latinos y de influencia afrocubana que nacieron en los barrios. Esta, de nuevo, es como la máxima expresión, el máximo ejemplo de lo que yo he venido hablando y de lo que he querido como reflexionar. De esta clase de comentarios es a lo que yo me refiero cuando me hablo de clasismo y de desvalorización y de estigmatización a otras músicas. El hecho de que haya personas que de verdad crean que la música popular es no solo peor, sino que es como algo digno de odiar, y el hecho de que haya gente que use, ¿sabes?, como géneros latinos, de influencia afrocubana, como para dar un punto y como para reflejar que tienen razón, porque asocian todo lo relacionado a Latinoamérica y a la sociedad, al grupo de personas racializadas en Cuba o de afrodescendientes, que relacionan todas estas personas o estas identidades fuera de lo europeo con algo negativo, con algo sin clase, con algo, no encuentro la palabra adecuada, pero con algo menos valioso. El hecho de que haya personas que existan y que sean capaces de dar este tipo de comentarios como una verdad absoluta es preocupante. Y yo quiero hacer hincapié en que, si bien nosotros no podemos forzar que las personas piensen como nosotros consideramos que es correcto, pues podemos generar conciencia, y también creo que preguntarnos nosotros mismos si alguna vez hemos tenido esta clase de estigmas y de estereotipos respecto a la música y respecto a cualquier cosa, porque por ejemplo personalmente yo sí lo he tenido, pero ir indagando en esto, investigar y obviamente ir creciendo y entendiendo mucho más la estructura en la que estamos inmersos, en la que yo vivo, pues me ha ayudado muchísimo para generar conciencia y decir, no, o sea, por Dios, piensa un poco y deja los prejuicios y deja de estigmatizar. Otra reflexión que quiero hacer en torno a esto y al hecho de que hay mucha gente, por ejemplo, con lo del Grupo Firme, yo vi a mucha gente en redes sociales, pero también lo escuché en la calle, como burlándose de las personas que habían asistido al concierto del Grupo Firme, y un comentario que escuché, y lo escuché así hablado, ¿no? Estaba en un restaurante y lo escuché, era sobre que era para gente que no terminó la primaria. Y a mí me parece extremadamente violento, pero no solo eso, sino que es limitante. Yo considero que jerarquizar el arte y pensar que hay géneros musicales que son más válidos que otros, o que hay expresiones que son más válidas que otras, es limitar la experiencia humana.
Solo hay que pensarlo un poco, o sea, si todos tuviéramos las mismas influencias, los mismos ritmos, los mismos instrumentos, los mismos gustos y se cantara sobre las mismas cosas y experiencias, ¿cuál sería el propósito de la música? Si solo algunas expresiones son válidas, entonces, ¿cuál es el propósito de la creatividad? ¿Dónde queda la innovación, la creatividad? De verdad que yo considero que ser tan despectivo con géneros que pues a lo mejor pueden no gustarte, ¿no? A lo mejor no te gusta la banda y a lo mejor no te gustan los corridos, pero tampoco tienes que estigmatizarlos y tampoco tienes que ser tan violento contra las personas que sí disfrutan esta música, porque al final solo son expresiones artísticas y si yo hiciera un acotamiento más, es que realmente el estigma en torno a los corridos y a la banda a veces no deja ver las cosas muy positivas que tiene el género. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de los corridos es su composición, porque a mí me gusta mucho la literatura, me encanta. Entonces, estudiando literatura y analizando poesía, te das cuenta de que la métrica y la rima de las canciones, de los corridos específicamente, no es algo fácil de lograr. O sea, de verdad, los corridos tienen una composición y un número específico de división silábica que a lo mejor los que componen lo hacen involuntariamente, pero si tú lo estudias es muy complejo y no es fácil sacar una canción de corrido. También el hecho de que no solo son canciones al azar, muchas veces los corridos cuentan historias. No es nada fácil crear una composición poética con métrica, rima y además que te cuente una historia. O sea, de verdad no sé cómo hay gente que está estigmatizando este género o esta expresión artística como algo malo cuando hay todo un trabajo detrás, y de verdad creo que es una de las expresiones más valiosas que tenemos en México. Por supuesto está la acotación de pues, la violencia, pero no todos son narcocorridos, eso también hay que decirlo. Tal vez, no sé, por ejemplo, Peso Pluma es muy famoso, pero seguramente hay otros exponentes que también cantan de cosas diferentes, que también tienen composiciones importantes y que vale la pena voltear a ver. Y no limitar nuestros gustos nada más porque van a decir que nos gusta la música del agro o así, porque realmente tampoco es algo como para estar avergonzado. Siento que también podríamos reivindicar esa parte como de, ok, sí, ¿por qué venir del campo es algo malo? Yo personalmente tengo mi familia, proviene del campo, mi familia, más del lado de mi mamá, son campesinos. Y cuando la gente dice estas cosas como de, ay, eso es para música de gente que trabaja la tierra o música agropecuaria, es como de, ay, ¿y eso qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es la parte negativa en eso? Porque yo creo que si encaramos así a las personas, a cualquier persona que tú oigas decir eso, la encaras y le dices, ok, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? No te vas a saber responder, porque al final sabe que es tremendamente violento contra una clase social o un grupo que no solo es muy desprotegido, sino que también tiene... O sea, son muy valiosos, los campesinos son extremadamente valiosos para el país. Ellos producen muchos recursos sin los cuales no podríamos vivir, pero aún así los siguen estigmatizando como algo malo o como algo menos valioso. Y eso yo creo que se podría reivindicar. Creo que podríamos generar una crítica y un cambio a través de estos cuestionamientos, incluso a través de la música, pero también desde otras áreas. Y como reflexión final, yo quiero comentar una noticia que vi pues fue ayer la vi en Twitter y fue sobre Cancún. No sé si alguno lo habrá visto, seguramente sí. Sobre cómo en Cancún prohibieron conciertos que bueno, la nota decía de Peso Pluma, pero ya cuando la lees dice prohíben los conciertos de toda la música que haga apología a la violencia. Lo que ocasionó que Grupo Firme cancelara su concierto y también el Commander, me parece que fueron los dos. Pero sí, al leer la nota también dice que esta prohibición puede extenderse a otros géneros musicales como el rap, el hip hop y el metal. Y esta reflexión final no es a favor de los narcocorridos, ni de los corridos bélicos, ni de nada así, ni de la apología a la violencia, claro que no. Pero sí que me parece muy,
radical el hecho de prohibir los conciertos, me parece hasta peligroso. Y creo que es una buena forma de ejemplificar cómo si se estigmatiza un género, pues puede derivar en resultados o acciones que no diría que fueran incorrectos, no quiero denominarlo así, pero sí que luzcan ya como un poco de censura y como que vayan contra ciertas libertades. Y a ver, yo entiendo completamente el contexto de inseguridad de inseguridad y de violencia en el que vivimos en México. Yo vivo aquí, lo experimentamos todos los días es una noticia más violenta que la anterior, pero yo también considero que esta prohibición no va a conseguir nada. Prohibir la música no es la solución, por supuesto que no. Y si tomamos la música como una representación del contexto sociocultural y político de cualquier país o del momento en el que genera, al final yo creo que eso solamente es como querer tapar el dedo con el sol y negarse a ver la realidad de la sociedad mexicana, porque nuestra música habla de lo que somos como nación, y si nos duele tanto que nuestra música solo hable de violencia, entonces deberíamos hacer algo para cambiar como país, no solo censurar o prohibir conciertos. Esa es mi reflexión final, perdón. Y bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado no solo en este episodio, sino en todos los anteriores. Espero poder haber aportado algo. Espero que se hayan pasado un buen rato escuchándome. Yo me la pasé genial aquí. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en otro episodio.